Ser súper saludable es un estilo de vida. La infectología en sí es una rama de la medicina que se encarga del estudio de las enfermedades infecciosas. Es todo lo que tiene que ver con bacterias, hongos, virus, tiene que ver con la infectología. Eh, Obviamente el infectólogo eh, no ve las infecciones comunes, así, la diarrea, las gripas. Generalmente el paciente que va con el infectólogo es un paciente que ya está un poco más complicado, que tiene una infección crónica o una infección grave, o te piden interconsultas de los hospitales porque tienen pacientes con alguna infección grave, ¿no? Ese es el panorama a través del cual se mueve el infectólogo habitualmente. ¿Cuáles son las infecciones más comunes que ustedes encuentran aquí en la región de Tijuana, doctor? Bueno, obviamente las infecciones que nosotros vemos, las más comunes, sin duda, es VIH y tuberculosis. Eso es en el sector salud, obviamente. Eh, pero tenemos muchas infecciones, y probablemente por regiones hay diferentes infecciones. Por ejemplo, Mexicali está lo que le dicen la riqueza, Y por temporada, ¿verdad? y algunas son por temporadas, como la influenza, por ejemplo. Pero vamos a decir, en forma habitual, yo creo que tuberculosis VIH es lo más común. De hecho, Baja California es el primer lugar nacional en tuberculosis, en VIH, está entre el primer y tercer lugar, sube y baja, pero así de dramático está el problema. Y Tijuana en particular es el que tiene más problema, tuberculosis, por ejemplo, y también VIH. Influenza es una enfermedad que afortunadamente no es tan grave. El problema con la influenza es que hay demasiada influenza. En las temporadas de influenza casi todo el mundo se enferma de influenza. Y afortunadamente es poca la población que se complica y muere por influenza si ves todo el número de la gente que se infectó. Obviamente, si se murieron 50 personas o 100 personas es mucho, pero si se infectaron millones de personas, pues no es tanto. Ese es el problema con influenza. Entonces, la influenza en realidad es una enfermedad infecciosa, contagiosa, que la gente de alto riesgo para complicarse es la que debe tener miedo y prevenirse. Por eso la Secretaría de Salud pone campañas de vacunación específicamente contra esa gente, contra la gente que tiene factores que lo predisponen para que se complique, y si se complica se pueda morir. ¿Hay algún estudio que estén realizando aparte del PPD, el tradicional que hacen porque te mandan y te ponen como unas inyeccioncitas y si te hace reacción tienes tuberculosis y si no, no? O sea, Sí, bueno, lo que pasa es que tuberculosis es... hay que saber distinguir entre lo que es la enfermedad y lo que es la infección. Mucha gente dice, no, es que en México todo el mundo tiene tuberculosis. Bueno, el 30% de la población tiene o tenemos infección por tuberculosis, y eso lo sabemos por los estudios epidemiológicos que se han hecho precisamente del PPD o de pruebas como cuantiferón, donde vemos si el paciente tiene defensas contra la tuberculosis. Eh, y ahí lo que pasa, lo que están viendo ahí básicamente es lo que tu cuerpo hace si yo le inyecto tuberculosis. Eso es lo que están viendo. Eh, y el 30% de la gente sale esa positivo. reacción. ¿Eso qué quiere decir? Que esa persona está infectada con tuberculosis, mas no está enferma. La tuberculosis tiene una característica muy peculiar, que se queda como dormida. Si tú eres sano, inmunocompetente, puedes controlar la enfermedad. Es decir, te infectas, pero no te enfermas. Pero tienes la infección latente, porque la bacteria se queda como en stand-by, no se replica, no produce ningún problema, pero está ahí como dormida. En cuanto bajan tus defensas, se activa la enfermedad. La vacuna la BCG no interfiere con las pruebas, sobre todo con el cuantiferón, no tiene absolutamente nada que ver. Con el PPD pudiera interferir, sin embargo, los estudios han mostrado que eso ocurre en los primeros 5 años. La gente adulta no tiene nada que ver. Si sale un PPD positivo, eso implica que tienes infección por tuberculosis. Eso no dice que estás enfermo de tuberculosis, pero sí dice que estás infectado con tuberculosis, y obviamente la mayoría de los casos de tuberculosis son por reactivación. La probabilidad de que si no tienes ningún signo, síntoma o ninguna enfermedad que baje tus defensas o ningún factor predisponente, y te haces una prueba al azar así nada más porque Por hacerte. fuiste a la escuela al otro lado o porque te lo van a hacer para un trabajo y sale positiva, la probabilidad de que te dé tuberculosis es de 0.01, ¿ok? Por año. Entonces si lo acumulas es como de 10% de por vida o 5% de por vida, por lo cual no hacemos nada. Sin embargo, si tienes factores de riesgo, como por ejemplo VIH tienen 100 veces más riesgo de que se te active la enfermedad.
Entonces ahí sí tomas medicamento para que no te dé. O si por ejemplo te acabas de infectar por tuberculosis porque sabes tú que eras negativo, o fuiste expuesto con una persona que tiene tuberculosis, alguien de aquí tiene tuberculosis, habitualmente la gente tarda como un mes o 2 meses en diagnosticarse porque empieza con tos, que es muy lentamente, muy insidiosa, muy leve, va subiendo de intensidad. Entonces ya cuando se diagnostica tiene como un mes o 2 meses enfermo el paciente. Entonces generalmente a sus contactos estrechos ya los contagió. Entonces ahí se hace el estudio de contactos, o se debería hacer el estudio de contactos. O sea, cada vez que se diagnostica a alguien con tuberculosis se hace un estudio de contactos. Y el estudio de contactos implica hacer una prueba de PPD o una prueba de cuantiferón para ver si estás infectado con tuberculosis. Ahora, yo no puedo saber si te acabas de infectar o ya tienes mucho tiempo infectado. Pero si te acabas de infectar, tu riesgo de que te dé la enfermedad es 10% en los siguientes 2 años. ¿Okay? Entonces ahí mejor tomas medicamento para que no te dé la enfermedad. ¿A qué distancia? ¿O cuál sería un contacto estrecho si compartimos una misma oficina, si trabajamos en una misma El compartir la oficina más de 4 horas o en casa más de 4 horas. Recuerda que la tuberculosis, el paciente tose, hace con una nube, y las bacterias son microscópicas, miden 3 micras o menos, por lo cual quedan flotando en el aire. Uno la respira. Entonces, en un lugar cerrado, sin ventilación, como puede ser aquí, por ejemplo, si alguien tose, hace una nube, todos la respiramos. Es bien importante aclarar de que no es lo mismo estar infectado que estar enfermo. Así es. El estar infectado implica que la bacteria está dormida en tu cuerpo y por lo tanto se puede despertar y es cuando viene la enfermedad. ¿Okay? Entonces, no es que el 30% de la gente en Tijuana esté enfermo de tuberculosis, pero sí los estudios hemos visto que el 30% aproximadamente tiene infección por tuberculosis. O sea, lo tiene en su cuerpo. Así es. Y de ahí que el riesgo de algunas personas, porque aún infectado con tuberculosis el riesgo es muy bajo. El riesgo de que te dé la enfermedad es 0.01 por año. Y ahí me surge una duda. ¿El infectado transmite la tuberculosis? No. El infectado realmente tiene la bacteria y está como encerrada, está como dormida. No es contagioso, no está enfermo, no progresa, no nada. Ok, Mucha eso gente es muy importante, ¿no? se muere con su infección y nunca se enfermó. Okay. Porque el riesgo es de 0.01. O sea, si sacas 2 años, si te infectaste a los 20 años más o menos y te mueres a los 80, tu riesgo es como de un 10% de que te dé la enfermedad o 5% de que te dé la enfermedad. En toda tu vida, en tus próximos 60 años. Así es. El problema es cuando te acabas de infectar. Cuando te acabas de infectar, el riesgo de que se te active la enfermedad, es decir, que no la puedas controlar y que la enfermedad se active, es 10%. Y tienes, en los próximos 2 años de que te acabas de infectar, el 10% de riesgo de enfermarte. ¿Ok? Por eso siempre estudiamos a los contactos de la gente que está enferma. Que es sabido que está enferma. Así es. Lo que hacemos es agarramos a la gente de alto riesgo para que se enferme y a esa gente le hacemos pruebas. A los que no tienen riesgo, pues no le hacemos pruebas porque no vamos a hacer absolutamente nada. No les va a pasar nada. Entonces, en teoría. así es. Entonces hay 2 escenarios del seguimiento o diagnóstico. Uno es la gente que tiene síntomas y la gente que no tiene síntomas. Vamos a decir, si de aquí alguien tiene tuberculosis, y entonces a todos los demás los vamos a investigar para tuberculosis. Entonces, primero lo que preguntamos es si tienen síntomas. Y ya sabemos que los síntomas de la enfermedad, pues es calenturas que no son tan altas, 38, 37,5, sudoraciones nocturnas, pérdida de peso, la tos. Son los síntomas clásicos de la tuberculosis. Entonces, si alguien no tiene ninguno de esos síntomas, pues realmente le hacemos una prueba para ver si está infectado o no. Si está infectado con tuberculosis, le damos tratamiento para que no se enferme. Y ya, se acabó el problema. Preventivo totalmente. Si alguien tiene síntomas, entonces no le hacemos pruebas para ver si hay infección, sino le hacemos pruebas para ver si hay enfermedad, que es totalmente diferente. Las pruebas para ver si hay infección, decíamos que hay 2, una que se llama PPD, que es como una vacuna que se pone en el brazo, y la otra es una prueba en sangre que se llama cuantiferón. Pero en el que está enfermo, le hacemos pruebas de flemas para ver si hay enfermedad, para ver si hay bacterias en el pulmón, y le hacemos radiografías. Y eso es como se estudian los enfermos. Y ya si está enfermo, si se confirma la enfermedad, pues se da tratamiento para enfermedad. Es clave hacer un seguimiento muy estricto del tratamiento para quien enferma por primera vez de tuberculosis.
Sí, el gran problema con los enfermos de tuberculosis es que empiezan tratamiento para la tuberculosis y como a las 2, 3 semanas se sienten mucho mejor. Ujú. Ya tienen más apetito, ya no tienen calenturas, empiezan a subir de peso, les da hambre, entonces dejan el medicamento, lo abandonan o lo toman a veces sí, a veces no. El medicamento de la tuberculosis es un medicamento complejo, son, son 4 medicamentos que en México tenemos la ventaja que vienen en una sola pastilla y te dan 4 pastillas de una sola pastilla al día. Ok. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, que no hay esa coformulación, te dan 4 medicamentos, son 4 medicamentos y como de cada uno son 3 pastillas, te dan todo un pastillero como de 15 pastillas diarias. En México son 4. Entonces es una gran ventaja que tenemos contra ellos. Y aún así la gente no lo toma o lo abandona. Porque también son medicamentos que producen gastritis, reflujo, o sea, tienen sus asegúnes también. Entonces por eso se tiene que llevar un tratamiento estrictamente supervisado, es decir, ver que la gente tome el medicamento. Porque si no tomas el medicamento bien, o lo tomas a veces sí y a veces no, eso es lo peor que puede pasar. Porque entonces la bacteria empieza a desarrollar lo que se llama resistencia. Ujú. Es decir, tiene la capacidad de seguirse replicando a pesar del medicamento. Es decir, el medicamento ya no le funciona. Sí hay que estarlos monitorizando al paciente porque sí habrá algunos que pueden generar secuelas, pero la gran mayoría van a ser cosas que pasan durante el tratamiento, que el momento que lo quita se quita el problema. Allá se usa mucho esto de hacer las pruebas a todos, eh, cuando van entrando a la escuela y todo esto. Eh, Inicialmente el motivo de eso era para como un escrutinio de la enfermedad. Después se quedó que todo el mundo le hacían la prueba, pero aún así por guías no estaba establecido que tenía que ser obligatorio y dar tratamiento a la gente, porque no había mucha ventaja. Pues actualmente las guías de allá sí son así. A todo el mundo hay que ser, pero están en otro escenario. Ellos están en la idea de que quieren erradicar la tuberculosis. Entonces ellos a todo el mundo le hacen pruebas y tu riesgo, aunque sea muy bajo, te dan tratamiento. Si tu riesgo es 5% de por vida, de todos modos lo quieren erradicar ese riesgo. Acá estamos en la idea de que queremos disminuir o contener la enfermedad, pues. Si ya la tienes y se toma el tratamiento, ¿sigues estando infectado? No, ¿Se erradica? si te curas, se erradica, pero la prueba siempre queda positiva. O sea, tienes Ahí sí puede decir que es memoria. memoria inmunológica. Así es. Ok. Y únicamente la pulmonar es la contagiosa. Las demás no son contagiosas. ¿Hay alguna temporada en donde pueda esperarse mayor posibilidad de riesgo de No. contagio? No. Nosotros, por ejemplo, Hospital General, diagnosticamos alrededor de 250 casos nuevos de tuberculosis por año. Y el canal endémico es igual todos los meses. No hay comportamiento no. distinto como en No. otras enfermedades Así de es. vías respiratorias. Es algo prevalente todo el año. Sí. ¿Cuál es el riesgo y cómo lo puedes prevenir? La forma de adquirirlo puede ser por sangre o por el consumo de alimentos contaminados. Lo más común es el consumo de alimentos contaminados, es decir, mal preparados o de un cocinero que esté infectado con hepatitis y que te contagie la enfermedad. ¿Cuál es el problema que hay en San Diego? Bueno, que las homeless o gente que no tiene casa, que generalmente son alcohólicos, adictos, que seguramente tienen hepatitis C, que tienen hepatitis B o que pueden tener cirrosis, Que usan drogas que inyectables. usan drogas inyectables y que a ellos les pega hepatitis A por los problemas de sanidad, por no tener servicios básicos. A ellos les pega en el contexto de gente que tiene cirrosis, que tiene hepatitis crónica, me refiero, que les pega una enfermedad aguda y por eso empieza a fallecer gente. ¿Por qué en México no pasa o por qué en Tijuana no pasa? No es porque tengamos letrinas o que nuestros homeless sean más, Estemos mejor. se bañen más, no, es exactamente lo mismo. El problema o el beneficio que tenemos acá es que a la mayoría de la gente le pega de niño hepatitis A. Y a los niños la enfermedad es asintomática o casi no tiene síntomas. A ellos no les pega por otras cosas y cuando empiezan a estar sin casa y esto, se exponen al virus y aparte ya están enfermos porque tienen otras enfermedades del hígado por el uso de drogas, por las hepatitis crónicas, etcétera. Entonces, en ese contexto es donde un paciente puede fallecer por hepatitis A. Ser súper saludable es un estilo de vida.